Bueno, bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. El poder no solamente se ejerce con votos o con decretos, también se ejerce con la palabra, con los silencios, con los gestos. ¿Por qué Donald Trump grita y repite mientras Claudia Sheinbaum apuesta a la serenidad? ¿Por qué Nayib Bukele mezcla redes sociales con discursos presidenciales y Javier Milei utiliza la rabia como motor político? ¿Qué nos dice la gestualidad de Jennifer González o el dramatismo de Benjamin Netanyahu sobre el tipo de liderazgo que representan? Hoy en Punto de Encuentro analizamos los estilos de comunicación de líderes que mueven al mundo y que significan ellos para la política, la gobernanza y la gente. Y para hablar sobre este tema de los líderes del mundo, me acompaña hoy el periodista y profesor Rafael Acevedo. También está acá la relacionista y profesora Marisa Vega. Está la especialista en comunicación no verbal, Vanessa Marzán. Bienvenidos todos. Salud. Muchas gracias. Mira, a ver, ¿cómo describen el estilo del señor Trump? Comenzando por él. A ver, Marisa. Bueno, Trump tiene un estilo bastante de confrontación. Tiene un estilo también de cuestionar, de decir cualquier cantidad de cosas, sean ciertas o no. Pero es el elemento de llevar la voz cantante. No importa lo que diga, él es el que tiene que hablar. Y eso lo ha estado haciendo a través en el pasado cuatrienio, pero en este cuatrienio está, como decimos por ahí, desatado. Porque está bastante... No sería tan peligroso si no fueran mentiras, ¿no? Lo que dice. Yo pienso que Trump tiene el personaje perfecto para el espectáculo. Ya, exacto. Y en la sociedad del espectáculo ese es el protagonista. El tipo populista, hasta las cuestiones que no tienen que ver con la palabra, sino sus movimientos. Pero ese populismo, bueno, recordemos, Donald Trump era protagonista de un reality show. Y de ahí pasa entonces a la presidencia de los Estados Unidos. Así que estamos en presencia no de alguien que está tratando de hacer un personaje. Él es un personaje real, ¿no? Pero el appeal que tiene al votante, digamos, a mí me parece que es precisamente porque no es un político tradicional y apela a un cierto grupo de personas. Y es interesantísimo porque no es un personaje de ficción, pero parece un personaje de ficción. Perfecto para el espectáculo. Bueno, antes de pasar con Marisa, con Vanessa, lo que pasa es que a veces yo pienso que no es un personaje de ficción, es una persona de carne y hueso, sin embargo se comporta como un personaje y yo me cuestiono si realmente en el fondo él piensa, porque lo hemos visto aquí y en otras partes del mundo, con personajes que son ellos, gente que habla, digamos, en radio, gente que habla en televisión, que degrada o que bulea, pero cuando te los encuentras de frente y cuando los confrontas, es que eso es parte de mi personaje, de mi forma de hablar. Yo me pregunto si Trump, a la hora de reunirse con gente seria, como Lula, como ir donde la presidenta Claudia Sheinbaum, o reunirse con gente seria, político de verdad, dice, mira, eso que yo dije de ti era, tú sabes, el personaje, la nación americana le gusta que yo sea así, y yo pues le vendo eso, pero ahora hablando en serio, vamos a sentarnos a hablar de los aranceles. Yo me cuestiono si eso pasa. Yo pienso que esa es una pregunta muy válida. Porque si no, lo que es la clase diplomática, sobre todo de Estados Unidos, tiene una ardua labor. Incluso en los pasados días estuvimos viendo al presidente Trump dando una crítica bastante fuerte a las Naciones Unidas, dejándole saber que realmente cuestionando cuál es la valía o si todavía existe una razón de ser de lo que son las Naciones Unidas. Me puedo imaginar todo ese trabajo que ha hecho ese equipo por años de los Estados Unidos con otros países, decir, pero ven acá, ¿cómo me estás destruyendo todo lo que yo estoy trabajando en términos de alianzas estratégicas con esto? Así que quién sabe, Sonia. Yo quisiera pensar que sí,
que es parte del personaje y que hay cosas que se manejan de otra Marisa, forma. pasa en el día a día. Uno ve que en programas diarios la gente se engancha a pelear y luego salen a comer. Y todo el mundo se acepta ese encaramiento, ese coraje o ese momento o esa forma de expresarse uno del otro que hasta se ofenden. Diciendo, es parte de la vida política, y luego se van y se beben un café. Sí, pero no sé, a mí me parece que parte del problema que hay con muchos de los líderes de Estados Unidos, incluyendo él, es que se creen. Lo que ellos dicen se lo creen. Se ha visto que en ocasiones, en cumbres, y se están acomodando por una foto y él ala a la gente, lo saca y se pone donde estaba el otro, porque es el centro. O sea, es como que eso es innato en él. Claro. Y para mí eso es bien preocupante porque da el permiso, cuando los líderes hacen esas cosas, le da el permiso a la gente de hacer lo mismo. Ya está. Entonces, Yo pienso que tiene que ver mucho con el poder. Yo no creo que los diferentes líderes, sobre todo del G7, se comportarían con él como se comportan si no fuera porque ellos sí están siendo estratégicos y saben que el poder y el dinero lo tiene él, pero no creo que haya un respeto legítimo de los líderes, como decir un Macron o un primer ministro de Inglaterra. Creo que están jugándole el juego porque hay que jugarlo, pero no creo que se haya ganado ese respeto de hombre de Estado, diría yo. Yo no creo que él está haciendo un personaje. Recordemos que es un criminal convicto. Y los crímenes que cometió Trump no son crímenes como misdemeanor o algo así, ¿no? Estamos hablando de casos bastante duros. Recordemos además que el 6 de enero del 2021 llamó a la ocupación de la Casa Blanca. Es decir, yo no creo que él está haciendo un personaje, yo creo que él es así. Donald Trump. Él se lo cree. El respeto que le tienen los líderes del mundo es el respeto que le tienen al que probablemente aún sigue siendo el país más poderoso en el mundo, que está precisamente dirigido por este personaje que parece de las nubes de Aristófanes, parece una cosa como de una comedia griega clásica. Yo quería comentar contigo, Vanessa, él hablaba de la forma en que él se mueve y se expresa. El otro día lo presentaban en algún lugar, no sé si fue en las mismas Naciones Unidas, y empezaba a ser como así. Definitivamente, ¿qué puedo decir? Es una persona que es fácil, estábamos hablando fuera de cámara de cuán fácil es caricaturizar a alguien. Es una persona que es muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene una forma de moverse, un cabello muy particular, de repente su tono de piel pues sabemos que no es natural, así que es muy fácil. Primero es recordable, la altura desde el punto de vista no verbal sí tiene una función, es muy alto. Claro. Es muy alfa, le gusta utilizar mucho las posiciones expansivas, así que ciertamente él mismo se ha convertido en lo que se llama en buen español un trademark. ¿Y qué quieren decir esas posiciones expansivas? Bueno, en kinésica, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia cómo el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales tienen un impacto en la percepción que tenemos sobre los demás. Las posiciones expansivas se utilizan para generar y comunicar autoridad. Ahí está. El macho y la hembra alfa de la manada ocupan espacio y a Trump le encanta ocupar espacio, y me gustaría a los amigos que nos estén viendo que vean las fotografías, en la forma en que se para siempre hay un espacio al lado, cuando camina, cuando saluda, siempre hay mucho espacio para decir yo soy el macho alfa de la manada cuando está entre sus pares. Cuando dices el macho alfa de la manada me da un poco hasta de risa, Fue pero bien. bien interesante cuando la visita que hicieron los líderes europeos a Casablanca, que nunca yo había visto eso, jamás, no sé si tú lo habías visto, ustedes lo habían visto, que era como él estaba de un lado del escritorio y los otros estaban todos sentados en filita como si fueran estudiantes, y esa foto tiene muchísimo poder porque es él de un lado y los otros del otro lado. Y para mí lo más interesante también, y marca el poder, es que es la primera vez que veo las banderas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la oficina oval. Todas las tenía detrás, como quien dice, este es el poder, es militar, lo tengo yo y ustedes están al otro lado. Todo comunica. Sí, por eso. Todo comunica. Todo comunica. La forma en que él miente a conciencia o maneja la información
se convierte en un arma. Ciertamente. A mí, ¿verdad? Con todo respeto, eso de estar comparando épocas no es muy científico que digamos, pero a mí me parece, y vuelvo y insisto, ¿verdad? El personaje de Trump me parece tan cercano a Benito Mussolini y a Adolfo Hitler, que también son perfectas para hacer caricaturas precisamente por lo exagerado. Exagerados, de hecho, en sus movimientos, en cómo administran el espacio, la gestualidad, no solo lo que dicen, sino la gestualidad. Benito Mussolini era un personaje casi cinematográfico, ¿no? Esa gestualidad de brazos cruzados, macho alfa. Y Trump es como la caricatura de Mussolini, que ya era una caricatura. Por eso insisto que es un personaje memorable. Si eres como yo, que te encanta viajar, pero piensas que en algún momento puedes tener un imprevisto, ¿a quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado, o un pasaporte perdido, o una emergencia médica, o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Que debemos recordar que en muchos de estos casos, en estos personajes que mencionas, utilizaban equipos completos de comunicaciones y de cinematógrafos para comunicar desde la perspectiva del lenguaje a conciencia distintas cosas. En el caso de Hitler, ¿verdad? Con él se institucionaliza lo que es el tiro de abajo hacia arriba. Leni Riefenstahl, con la intención de que al él ser un medio metro, pudiera, como la altura es importante en la comunicación y en lo que se dice a nivel político y el líder alto, ¿no? Pues obviamente había que acentuarlo de alguna forma. Se utiliza una cineasta mujer, que es la que trae a colación el tiro, un poco se lo inventa, que poniéndolo a él, ¿verdad?, sobre lo que llamamos un Apple Box o una caja, y tirando de abajo hacia arriba, le podía acentuar la grandeza y el verse más grande en todas aquellas emisiones que se hacían en los cines y todas las fotografías que se pasaban de él. Así que era algo que a conciencia se ha utilizado. Siempre. Incluso estas reuniones que se dan en Casa Blanca por meses, se está negociando desde quién se va a sentar dónde y qué va a haber detrás. O sea, esto no es algo que llega en el vacío y es siéntate ahí o donde hay un espacio. Hay mucha diplomacia, hay mucha negociación dura entre las naciones cuando se da ese tipo de reunión. Hablemos de la ropa. La forma en que se viste. Él usa suits que son como antiguos. Medios ochentosos, diríamos. Sí, yo creo que de nuevo es parte de su estilo y cada líder se preocupa por ser memorable. Así que dentro de su perspectiva muy única, él ha decidido, su equipo de comunicación, cómo yo me voy a hacer memorable. Y si bien es cierto que Trump es una figura histriónica, hiperboliza, utiliza muy poco data, número, estadística, muy emocional, porque le está hablando a una base que no necesariamente es una base educada. Entonces, estamos viendo que es bien interesante porque por un lado tenemos esta forma de comunicar bastante llana, pero entonces me he visto de color azul oscuro, con la corbata roja, haciendo ese balance entre la institucionalidad y el poder, pero siempre conectando con mi base, que es la que me lleva a mí a convertirme en presidente. Distinto a, y no quería llegar, nuestra gobernadora. No quería llegar ahí porque quiero seguir con Trump un rato más, pero en el caso de nuestra gobernadora, y digo nuestra porque es la gobernadora de todos los puertorriqueños, ¿verdad? Bueno, así se votó por ella, esa es la democracia. La realidad es que aun cuando ella también hace movimientos expansivos, ¿correcto? Claro. Se proyecta, ¿verdad?, hacia el frente, que tiene una comunicación de confrontación, de tú para ti, tú aquí para yo y para ti, y dale para adelante. Aún así, entonces su ropa no necesariamente va a tono con el Estado. Yo he estado viendo un cambio. Yo creo que ella tuvo problemas ajustando la transición de candidata a jefe de Estado. En un principio yo decía, pero es que ya es momento de hacer el cambio desde el punto de vista no verbal, porque tú te conviertes ahora en la comandante en jefe de lo que es la fuerza militar en Puerto Rico. Tú eres una líder que va a tener que
trabajar de tú a tú con otros líderes mundiales, y todavía la veía muy informal en los colores, en la textura, en la línea que utilizaba. No me estaba comunicando esa mujer que ya no es la candidata, sino una jefa de Estado. Últimamente he estado viendo poco a poco una transición a mejor, pero creo que todavía hay áreas de oportunidad. Marisa, comparativas de la gobernadora republicana Jennifer González con la forma, la proyección y las comunicaciones de Donald Trump. Pues ella más o menos está siguiendo la línea que él está de confrontación que él usa. Claro, la diferencia es que Trump tiene el poder y el control, y aquí en Puerto Rico el poder y el control lo tiene Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ella puede llegar hasta cierto momento, hasta cierta parte, pero sí se proyecta a veces con mucha confrontación, sobre todo con la prensa. A eso iba. Y parte de la situación con la prensa es que esa es una estrategia que se utiliza, porque si tú le adjudicas a la prensa que sus ataques son políticos o que lo que busca es afectarla, eso le quita fuerza a la prensa. Ya. En términos de la censura a la prensa o la forma de responder a la prensa, ¿hay similitudes? Sí, yo creo que está imitando a la administración de Donald Trump en ese sentido. Yo no sé si me estoy adelantando a los temas, pero comparemos a Jennifer González o a Donald Trump con Sheinbaum. Con Claudia Sheinbaum. La presidenta de México, que también muestra poder, es una personalidad, ahora digo yo, una personalidad expansiva, administra muy bien el espacio, viste con decoro, y sus propuestas son muy similares, en cierto modo, a Nayib Bukele o al mismo Donald Trump en cuestión de seguridad, en cuestión de acabar con las diferentes crisis, ¿no? Sobre todo la crisis de la verdad que igual hay en con el nacionalismo, que no lo queremos reconocer, pero en Trump es un nacionalista. Claro. Pareciera que la palabra es mala, pero él también es nacionalista. Ella, del otro lado, es muy nacionalista. Y son del cielo a la tierra la manera de ver la nacionalidad. Pero bueno. Y la manera de cómo percibimos a esa figura son, de nuevo, del cielo a la tierra. Claudia Sheinbaum no tiene nada de caricaturesco. No. Es una jefa de Estado. Y en el mensaje de Claudia también podemos coincidir que en términos de comunicaciones, ella llega a esas masas. Ella se acerca a la masa, la ves abrazar, tocar, estar... o sea que cuando hablamos de cercanía, no tenemos que hablar de... La palabra no es cafrería. La palabra es no tenemos que hablar de ser informal. De ser así muy... cuando hablamos de cercanía, hablamos de contacto emocional, de ser empático, de entrar, ¿verdad? En los ojos de la gente, poder ser empático y tocarles. La presidenta de México, ella trae mucho el valor de los ciudadanos, tanto de hombres como de mujeres. Y el día que fue el campanazo por la... por la independencia. Por la independencia. Ella trajo la lista de las mujeres. Y fue una cosa tan impecable. Sí. Ella hizo ese acto tan impecable. Y yo decía, wow, eso es una jefa de Estado. No solamente lo hizo impecable, sino a nivel histórico. Vamos a la parte de la historia. Trae consigo y carga consigo una historia de mujeres que lucharon por la República Mexicana y lo carga ella en ese simbolismo de la primera mujer presidenta de la República de México. Sobre todo en un país que siempre se ha percibido, hablemos de percepción, como uno de los países más machistas, sobre todo pues en este lado del hemisferio. Volviendo atrás a Jennifer González, sí podemos decir que es carismática, pero jamás a un nivel de carisma como Donald Trump. Y Donald Trump se enfoca más en la polarización. Yo creo que en el caso de la gobernadora González, sus mensajes están más enfocados en logros. Ella ha estado muy enfática con sus diferentes jefes de gabinete en decir qué estoy logrando, hacia dónde voy y cómo ese programa de gobierno sí está enfocado, porque ha habido cierta percepción de que no está pasando nada. Sin embargo, Maritza y Rafa, en términos de comunicaciones, pudiéramos debatir en qué pelea se mete Trump y en qué pelea se mete doña Jennifer.
Bueno, últimamente tiene bastantes peleas con periodistas, pero yo pienso además que es una cuestión que está relacionada con el modo en el que se administra en el país hace algunos años, porque pensemos que todo un presidente del Senado en Puerto Rico tiene peleas públicas con nada más y nada menos que Bad Bunny. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿la pelea es con Bad Bunny o con sus adversarios políticos? Entonces ese populismo tan cringe, le dicen los gringos, no sé cómo decirlo en español, que da un poco como de vergüenza ajena, también lo hace Jennifer González en cierto modo peleando con periodistas o comunicadores de una manera llegar en un canam a las actividades del Partido Nuevo Progresista. Es decir, que son gestos no de contenido, sino, volviendo al principio que yo decía, la cuestión del espectáculo. Parecen artistas en medio de un espectáculo y no hay mucho contenido. Es como vamos a hablarle al público que está esperando nuestra actuación. Si estás planificando una fiesta o buscando un detalle que regalar, Empro es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámalos al 787-705-1360. Búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. En términos de estrategia, abrir peleas con don Tomás Rivera Schatz, que es un personaje fuerte, que muy pocas veces pierde, ¿no te parece estratégicamente absurdo? Bueno. ¿O te parece que era la forma de enfrentarlo para, si acaso viene un reto por allí, ella también ya establecer su perímetro? Es que desde el punto de vista de comunicación, yo lo veo como que ella se planta, porque todo el mundo a Rivera Schatz, pues... O sea, ¿piensas que está correcto que entonces ella se meta a la pelea con él? No es que sea correcto, es que es una manera de proyección, porque si ella hace como todos los demás que dan un paso atrás, está dándole el espacio y está dándole el liderato abiertamente de percepción a Rivera Schatz. Por lo tanto, ella es ese muro de contención desde el punto de vista del Ejecutivo contra el Legislativo. Y si ella no le hace frente, ¿quién le va a hacer frente a él desde ese punto de vista de quién es el que tiene el poder? No, y totalmente, y el estilo de comunicación de un líder tiene mucho que ver con quién es tu público objetivo y quién es tus votantes. Exacto. En el caso de la presidenta de México, que estoy de acuerdo con mis compañeros, que son estilos totalmente diferentes, que generan percepciones y emociones diferentes. La presidenta de México, yo la veo más tecnócrata, creo que es una mujer de ciencia. Sí, lo es. Es una mujer que utiliza mucho los números y los datos al comunicar, y para comunicar credibilidad necesitamos de los números y los datos, pero su público objetivo no siempre es la masa. Bueno, pero es que, perdón, ahí tengo argumentos, o sea, bueno, voy a dos cosas. Hablábamos de la ropa, ¿verdad? Y hablabas de Claudia Sheinbaum, referente a su estilo, a la mujer de Estado que representa, y ella a conciencia, quería tocar esto contigo, utiliza suits, trajes con particularidades bordadas por los indios mexicanos, y lo hace con intención de comunicar. Totalmente. Yo creo que a veces infrautilizamos las variables que tenemos para conectar. Incluso, ¿verdad?, científicamente sabemos que el idioma no nos viene natural. El idioma es un invento reciente de la última generación de humanos. Así que si realmente queremos conectar, debemos tomar control de todas esas variables que van de los 5 sentidos. Y no hay variable más poderosa que la visual. El ser humano siempre va a hacer más caso a lo que ve que a lo que escucha. El hecho de una comunidad marginada, históricamente marginada, como es la indígena en México y en los Estados Unidos, tener una presidenta que te está diciendo sin decir una palabra porque no es necesario, eres importante y cada día tengo presente de dónde vengo y qué es lo que tengo que hacer por esa comunidad. Y encima lo dice, porque lo dice constantemente, ¿verdad? Pero yendo a eso que mencionabas, y ahora para compartirlo con ustedes, el de que ella no necesariamente, ¿verdad?, su público era una masa. En México, la gente a la que ella le habla es mayormente indígena, es gente de pueblo. No es a la gente rica ni a la alta sociedad de México a quien ella le habla. Y cómo ese mensaje ha calado y ha llegado desde ese lugar tan depurado de una mujer de Estado, pero que puede conectar
con esa base indígena, con ese pueblo mexicano de hambruna, también tenemos que mencionar, de mucha necesidad económica y de poca escolaridad. O sea, todos los que hemos estado en México un ratito sabemos que hay mucha gente que trabaja en el servicio, que son taxistas, que no tienen, no es como en Puerto Rico que todo el mundo tiene un cuarto año y un bachillerato, porque tú miras para el lado y todo el mundo se graduó de la universidad. O sea, no necesariamente el acceso. Incluso una de sus misiones es esa, lograr ese acceso universitario, aumentar la entrada a la universidad pública. En términos demográficos, él le está hablando a las mayorías, sí. Le está hablando a las mujeres, le está hablando a los jóvenes. Acabo de leer en algún lugar que con relación a las mujeres había pensado o había establecido la posibilidad de reducir el acceso a seguridad social a los 62 años, sí. No a los 65. Y por ahí va entonces como una percepción que tiene, debo suponer, ¿verdad? Tenemos nosotros y me imagino que los mexicanos, de una mujer de Estado que tiene, apela cuando decimos a las masas es una cosa muy abstracta, pero a mí me parece que apela a las mujeres, a la gente que tiene ideas progresistas, a los jóvenes. En ese sentido, es una figura muy diferente a esas figuras bien fuertes que hay, sobre todo en Latinoamérica. Pienso en Nayib Bukele porque es un caso sí, eso extremo, es un personaje en que apela a las masas, digamos, salvadoreñas, porque el problema principal es la seguridad. Y eso a mí me deja con un pensamiento que quiero salir de aquí con él claro. O sea, ¿cómo es posible que, ¿verdad? Bukele, que lo mencionas, Milei, son personajes de extrema, como Trump, o sea, los macharranes de la avenida? Entonces tienes a una Claudia hablándole, diría yo, que a esa misma gente, en términos generales, porque es la mayoría del país, al igual que aquí, al igual que allá, y somos gente pues de pueblo, o sea, esa es la realidad de estos países, y mientras más grande todavía más, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo no podemos llegar en otros lugares? Es que es interesante porque recuerda que el ser mujer ya ella le da unas características, y al ser hombre, se dice por ahí que a los hombres lo que les gusta es la guerra y a la mujer lo que le gusta es el diálogo. Eso es algo de lo que siempre han dicho de los líderes. Así que ya empezando con eso, la masa o los grupos que lo apoyan, lo que están esperando es ese tipo de comportamiento, porque es un patrón que ha venido a través de la historia. Así que si el hombre no va para el frente y no confronta y eso, ese es un blandengue, con ese no se puede. Yo creo que hay una crisis con respecto a la idea de democracia. Pienso que hay mucha gente en todos los lugares del mundo que piensan que en la democracia no hay manera alguna en que ellos sean representados. Y por eso me parece que figuras como Milei, como Bukele o Donald Trump apelan, porque no son políticos tradicionales. Pero en el caso de Sheinbaum, por el contrario, es una política que podemos, entre comillas, decir tradicional, pero que no representa al político tradicional macharrán, hombre fuerte, etcétera, etcétera. Entonces Bukele, recordarán que se ponía una gotita de pelotero, como si fuese un cantante de trap, y hablaba específicamente de la seguridad, de acabar con las gangas, etcétera. Y eso fue lo que hizo, violación de derechos civiles absolutamente, pero es un personaje que le gustó porque apelaba a la cuestión de la fuerza. Milei salía con una motosierra. Entonces son como tipos que no son políticos tradicionales, y en la democracia quizás mucha gente no se veía representada, y mira, ese tipo se parece a mí, es un charlatancito. Es bien interesante lo que plantea, y también desde el aspecto físico. Sí, no, yo pienso que y de las cosas que se ponen, ¿no? Sí, yo pienso que ha habido un agotamiento del votante de entender o percibir que el político tradicional le ha dado tantas oportunidades y mi calidad de vida no acaba de cambiar, que voy a darle la oportunidad a alguien que no viene de la política, que no se comporta y que no habla como un político. En el caso de la presidenta de México, me parece bien interesante porque es una mujer blanca, es una mujer que ciertamente viene del privilegio, de familia o de sangre europea. Entonces, cuán importante es, como tú bien comenzas, utilizar la simbología y las palabras claves para conectar con cada nicho
y entonces generar esa conexión genuina con los votantes. Así que me parece un caso muy interesante. Es un caso sumamente interesante para mí, ¿verdad? Y por eso lo quería compartir, viendo con mucho entusiasmo desde la distancia, porque veo que logra conectar mujeres, que en Puerto Rico la mayoría de los votantes también son mujeres. Logra conectar jóvenes, que en Puerto Rico necesitamos llamar a los jóvenes a votar. Logra conectar la gente de escasos recursos, que en Puerto Rico más de 1 millón de personas recibe el PAN. Y entonces, ¿qué nos falta? Resulta interesante porque en su canal, yo la sigo en redes sociales, pone un video de cómo ella llegó cuando era candidata a Morelos. Y entonces habla de que cuando se casaron se fueron a estudiar a Estados Unidos, que entonces salía por las tardes, iba a casa de su mamá a llevar los niños y después los recogía otra vez y después estaba en el instituto. Era toda esa lucha. El storytelling. Toda esa lucha que lleva a las personas... comunes, todos nosotros, la gente. Y entonces, cómo ella entonces logra después hacer su doctorado, después hacer las investigaciones. Y entonces como este proceso de superación. Sí, bueno, podríamos decir que nuestra gobernadora también. Y lo utilizó. Totalmente. Y el hecho de que sea una doctora en física, en ese storytelling, la narración es muy buena porque está hablando de disciplina, está hablando de una mujer disciplinada. De ciencia. Y eso obviamente tiene que haber servido como un catalítico para que la gente la siguiera. Contrario a las barbaridades que uno ve que hacía Milei o las cosas de Donald Trump, que ahí no hay una narrativa muy coherente que digamos, pero es muy... Ni es inspiracional. Yo pienso que los líderes deben ser inspiracionales, es decir, eres cercano, pero no tan cercano como que no puedo inspirar a querer ser como tú. Y hay que trabajar con ese balance cuando estás trabajando con un candidato. Yo he hablado muchas veces de eso, de que, ¿verdad? En muchas conversaciones que uno tiene, de cómo los candidatos tienen que ser los líderes inspiracionales y tú tienes que aspirar de alguna forma a emularlo, a ser igual, pero hay que mantener esa cercanía. Es un juego interesante. Es encontrar un balance. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal, con cerrajería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo, con la mente en paz. En muchas ocasiones el problema es que proyectan una cosa que no son. A esa pregunta iba. En estos casos, todo esto que tenemos, que si tiene la cosita, que si ya se pone... ¿Esto es real o esto es totalmente manejado, manipulado en términos de comunicaciones? ¿Responde a la personalidad o es una estrategia política? Podría ser una estrategia, pero le va muy bien. Ya. Se la lleva bien. Se la cree. Sí, no. Yo creo que eso es algo bien importante. Tú puedes tener una estrategia, pero no proyectarla. Y nosotros hemos tenido aquí gobernantes que dicen una cosa, pero cuando tú lo ves, tú dices, no es. Ya. Sí, yo creo que la misión de un estratega de comunicación es entender el ADN o el blueprint del candidato y ayudarlo con todas esas herramientas de la simbología, del lenguaje corporal, de los mensajes claves, de la utilización de la voz, para ayudarlos a conectar. Pero al final del día tú no puedes disfrazar a alguien de quien no es. Ya.
pero es ayudarlo a saber quién tú eres, hacia dónde vas, qué quieres proyectar en tu público y en tus votantes, y ahora yo te voy a ayudar a maximizar y a potencializarlo a través de todas las variables de la comunicación. Hablando de las mujeres, porque venías hablando de las mujeres, y recuerdo que el nombre, obviamente, de Michelle Bachelet ha estado en la palestra y fue primera presidenta de Chile, mujer. Y obviamente me surge también... También fue científica, ¿verdad? Sí. Ella, por eso. Sí. Mira Hija qué de un interesante. general del Sí, ejército. sí. Tuve la oportunidad de entrevistarla en algún momento y es un personaje, una persona fascinante, ¿verdad? Su historia, sobrevivir la muerte de su padre, lo mataron, bueno, una historia larguísima. Pero de todas formas vuelve a ser esa figura de mujer, como señalabas, de Estado, ¿verdad? Que de alguna forma conversa, es cercana, pero mantiene una imagen en términos de vestimenta y de su proyección muy, muy de Estado, muy hasta cierto punto conservadora. No, y es que lo que pasa es que es un país, diríamos que es uno de los países de América Latina más conservador. Ya. Entonces yo creo que ella refleja ese conservadurismo, y recordarás que ella en sus apariciones casi siempre estaba vestida de blanco. Así es. ¿Por qué? Porque una de sus misiones o su legado, que es lo que cada presidente debe planificar con su equipo de comunicación, cuál va a ser el legado que cuando se diga sobre mí, qué es lo que van a decir. Eso es muy importante. Era la paz. La paz, ¿verdad? Sí, Cómo sí. ella podía manejar esas situaciones internas. Y era un tema bien importante para ella, que bueno que lo traes, porque obviamente al haber muerto su padre a manos, ¿verdad? Asesinado y preso, ella estuvo presa, o sea, una historia terrible. Obviamente para ella la paz significaba una comunicación importante, pero pensemos también en Hillary Clinton, ¿verdad? Y su imagen. Sí. En el caso de la presidenta de Chile y en el caso de Sheinbaum, yo veo que hay algo de conservador en el sentido de lo que es una o un político. Sin embargo, en el caso de Chile, tendríamos que decir, Chile tuvo el primer presidente electo marxista. Es decir, la izquierda o el progresismo en Chile no son cosas como muy raras, ¿no? Pero cuando hablábamos ahorita de si son personajes o si en la realidad son... Yo creo que Milei es lo que es. Milei también, al igual que Trump, era un personaje de las redes, un personaje de la televisión. En el caso de Bukele fue alcalde por el Frente Farabundo Martí, que es un grupo que antes eran guerrilleros, se hicieron un partido político y él ganó sus elecciones a través de ese partido, pero poco a poco se fue reconvirtiendo, digamos, a lo que es hoy día, ¿no? Y Bukele, yo creo que es un político más tradicional. Sin embargo, qué sé yo, las figuras como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina o Trump en Estados Unidos son lo que son. Yo no creo que sean personajes. ¿Tú no crees que son personajes? No, ni en el caso de la presidenta de Chile o la presidenta de México. Me parece que son figuras que yo creo que quizás paradójicamente apelan precisamente porque parecen personas honestas. Digo, no creo que me parece que son personas honestas. Desde su realidad y Sí, su entendimiento son honestos. Sí, como hablabas ahorita de la cuestión de la narrativa. Cuando... Hacen una narración que es honesta de una persona que se Pero desarrolló. honesta parecía Kamala Harris. Sí, bueno. ¿O no? Bueno, perdón. En comparación con Trump. Bueno, en comparación con No, Trump. bueno, por eso. En Bueno, comparación- porque la carrera de ella era con Trump, no era aquí. O sea, el pueblo americano tenía que decidir sobre esas Sí, dos figuras. claro. ¿Y Pero qué cosas no comunicó en efecto Kamala? Es que recuerda que también hay un desgaste, venía por los demócratas, Sí. venía ese desgaste, y entonces ella fue vicepresidenta del gobierno de De Biden. Biden. Así que traía toda esa carga de esa administración. Y como muchos del pueblo americano estaban molestos con ese gobierno, le pasaron a ella la factura. Oye, también fue una candidatura que se De tiró 3 por los meses. pelos a última Eso hora. sí. No 3 le meses. podemos Cierto. pedir también que no había suficiente Exacto. para desarrollar una campaña bien pensada que pudiera quizás ¿Qué ayudarla. ¿Qué te parecía tan distinto de Kamala? Coincido que traía el bagaje, digamos, de la administración Biden. Pero a mí me parece también interesante, mencionabas a Hillary, Ajá. que en Estados Unidos una candidata se le hace mucho más difícil presentarse como algo que la gente está dispuesta a apoyar. Y en el caso de Harris, además,
que no es blanca, es otra cosa que yo creo que tenía en contra. Pero, además, últimamente ha hecho declaraciones que son absolutamente risibles, como decir, por ejemplo, que Estados Unidos tiene ahora un gobierno comunista. Eso lo dijo ayer, ¿no? En algún momento. Y a mí me parece eso totalmente risible. Entonces, está bajando un poco la fuerza de sus argumentaciones. De hecho, ahora se habla de la posibilidad de que sea Ocasio-Cortez la candidata a la presidencia. Ahí tenemos otra mujer, pero en este caso una mujer latina, que parecería que posiblemente enfrente a la administración Trump, que al lado de la administración Trump, Alexandria Ocasio parece una candidata buenísima. En términos de imagen, quiero decir. De imagen, totalmente. Y pelea con él tú a tú. La juventud y la forma en que ella debate, que es una forma muy fuerte. Yo creo que sí, pero imagínate, si la nación americana resulta ser, entre todas las naciones de Latinoamérica, todavía no ha tenido una presidenta mujer, y ya la ha tenido Chile, la ha tenido ahora México, que parecía ser el país más machista del mundo, Argentina. y la tuvo Argentina, y sigue la cosa, por ese lado. Una latina, boricua, presidente de Estados Unidos, mira, que bajen los dioses y la acompañen. Pero las circunstancias son bien diferentes. Lo que hay en el terreno es bien diferente. A nivel internacional, Estados Unidos está perdiendo mucho terreno. Ya. El BRICS está cada vez cogiendo más auge. Y se habla de que ellos están buscando eliminar el dólar, sustituir el dólar para el comercio internacional. Y si eso pasa, Estados Unidos va a sufrir mucho. Así que si el escenario se va complicando, hay mucha posibilidad. Yo siempre la he visto a ella como una candidata muy buena, porque aparte usan mucho ¿No le ves, me quedo con el pensamiento de Kamala y la situación del comunismo, ¿no le ves similitudes a Trump con Putin? No. Yo pienso que en términos de imagen. No. Yo no hablo de imagen, yo hablo de gobernanza. Bueno, en términos de gobernanza, Putin a mí me parece un gobierno autocrático, pero parece un jefe de Estado y actúa como un jefe de Estado. No, claro, pero... es decir, Putin es capaz de establecer relaciones, por ejemplo, con China. Donald Trump no es capaz de hacer negociaciones ni con China, ni con Rusia, ni con aparentemente nadie en este momento. En ese sentido, sí son gobiernos autocráticos, pero aquel es un jefe de Estado autocrático y este es otra cosa. Yo creo que el sistema en Estados Unidos, la democracia se ha visto bien afectada y golpeada por la administración Trump, que lo que lleva son unos meses. En Estados Unidos parece haber un sistema presidencial. No es como hay una división de poderes, es que el presidente decide qué es lo que hay que hacer y ya, y se acabó. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi viejo. Lo mantengo al día, limpios los dos y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Y no era eso a lo que ella se refería cuando usaba la palabra comunismo. Sí, pero eso no es comunismo. Eso es fascismo. Claro. Entonces, pues en ese sentido creo que es como un discurso ahí que no tiene mucho sentido, y por eso decía... Es que quería que lo trajeras a colación para tener el explicativo de por qué te parecía que eran distintos, para que tuviéramos... Sí. Alguna gente plantea, por ejemplo, que en Rusia desapareció la Unión Soviética, pero el estilo de gobierno sigue siendo el mismo. Eso tiene un punto bastante interesante. Pero por eso mencionaba a Alexandria Ocasio-Cortez, porque es una figura que dentro del Partido Demócrata parece tener bastante auge. Cuando vemos que el alcalde de Nueva York que ganó, que es un hombre... Sí, socialista. Socialista. Bueno, ellos hacen llamar socialdemócrata. Sí, pero parecería que ese discurso conservador dominante del Partido Demócrata todavía no es lo que hay que hacer. Parecería que los socialistas demócratas del Partido Demócrata son los que tienen más éxito. Yo creo que ella es ese personaje. Sí, yo creo que puedo coincidir en que realmente el nuevo, ¿verdad?, el que gana por el Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, no recuerdo su nombre, que es un social
socialdemócrata, realmente el problema que yo veo que tiene Alexandria es la situación, obviamente, de toda una maquinaria enorme que tendría que sobrepasar. ¿Cómo conectas con estos votantes conectar MAGA? con no solamente los MAGA, con la diversidad. Tiene un trabajo ahí que podría hacerlo, no digo que no, pero hay un trabajo de que esa hispanidad en los Estados Unidos es polifacética, o sea, no es puertorriqueña únicamente, o sea, tienes de todo y tienes que lograr, y siempre hemos sido vistos, ¿verdad?, como distintos. Totalmente. Como te prohíbo que me leas la mente. No, te lo digo porque lo viví, o sea, y siempre hemos también. sido vistos como los privilegiados. Entonces, la privilegiada hispana tiene un problema, no un problema, vamos a decir un reto, yo lo veo como un reto, para conectar con esa comunidad que tendría que apoyarla masivamente, que sería la comunidad hispana, ¿verdad? Cuando recoge a todos los hispanos dentro del nombre hispano, de la cosa esta que se inventaron. Porque cada quien es de una cosa, pero para ellos agruparnos nos pusieron el hispano. Entonces, obviamente, ahí hay una situación distinta. Desde la situación de los personajes, ¿verdad? O los personajes o las formas de proyectarse, ¿esto influye en la gobernanza o va a afectar la gobernanza? Claro, afecta. Como tú te proyectas, eso afecta. Dependiendo cómo tú te proyectes, es como te va a ver el pueblo. Y por darte un ejemplo, y lo estaba diciendo Vanessa, el cambio de la gobernadora de una candidata a un jefe de Estado, ahora es que se está viendo. Pero tú veías cómo ella se comportaba y tú decías, pero es que ella todavía no se ha enterado que ella es la gobernadora. Porque seguía haciendo cosas que era como para el pueblo, para verse chévere, pero no en la función que ella había sido electa. Y sí, como tú te proyectas y todo lo que tú hagas afecta a la gobernanza. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Muchísima gente, incluido gente de su partido, la critica porque ella está, y escuché uno que decía, siempre anda de media tour y siempre anda con su, ¿cómo fue que dijo él? Pero era como que siempre andaba con el contacto mediático y no estaba atendiendo los problemas del país. Entonces, eso, lo que proyectó en un principio, se puede seguir arrastrando si ella no lo arregla. Por ejemplo, respuestas como, si me encuentro a Maduro, pues lo cojo, lo entrego y me cojo los 50 millones. Sí, eso es como también para las gradas, es como para demostrar ahí que hay una fuerza y hay una intención de ser una, casi como la mujer de hierro. La Mujer Maravilla ya usa claro, sí. Hablando de imagen, claro, la Mujer Maravilla, sí. Pero algunos miembros de su propio partido ya han hablado públicamente sobre que ya es hora hace rato, de hecho, que administre el joven, y perdonen que se me olvidan los nombres, el joven que trabajaba en el Departamento de Hacienda, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Secretario. Sí. Francisco Párez. Francisco Párez. Ahora recientemente lo escuché con una crítica muy, muy fuerte contra Jennifer González, precisamente porque no administraba el país, se había dedicado precisamente a aparecer en las redes, en los medios, a pelear con los periodistas, y en ese sentido la imagen que quizás era el planteamiento, ¿no? Que la imagen de Jennifer González como que se ha ralentizado un poco eso del populismo y ahora pues se está vistiendo como una jefa de Estado. No sé si va a funcionar, pero sabemos... Pero ¿cuándo tú lo viste? Porque el otro día yo estaba viendo todavía los premios Manuela Pérez, ¿será? Sí. Y tenía, no sé, yo tengo todavía un poco de issue con la forma en que se le escoge la ropa, con su proyección a nivel gobernanza. De acuerdo contigo que hay unas áreas de oportunidad, pero sí se ha visto una evolución. Y yendo al tema del comentario que se hizo de estar en Media Tour, no podemos olvidar que la gobernadora estuvo sin gabinete por un tiempo razonable. Sí. Así que ya tuvo el reto de mientras se configuraba un gabinete y se confirmaban algunos jefes, ella era quien tenía que dar cara. Ahora bien, también ella debe aprender a delegar, porque la gobernadora es muy buena comunicadora, conecta bien con los medios, pero tienes que gobernar y tienes que hacer otras cosas. Y ahí es donde yo tengo siempre
esta campaña universal de que la fortaleza o el ejecutivo debe encargarse de entrenar a su gabinete para que sean portavoces efectivos y sean ese eco Pero ven acá, del mensaje. Ya que tú ves las diferencias y el progreso, dime qué cosa, porque hablamos de la presidenta de México, de sus tapices en la ropa para comunicar al pueblo indígena que estaba con ellos. Hablamos de Trump y su look ochentoso de hombre cabrío de los 80. Hablamos, ¿sabes? Pelo en pecho y toda la cosa. Hablamos pero ¿qué le ves a la gobernadora que esté comunicando callada? Pues mira, como te decía, aunque estoy de acuerdo de que todavía hay unas áreas de oportunidad, yo estoy viendo una diferencia en la calidad de la ropa. Ya está, estoy viendo una diferencia en la calidad de la ropa. También ha habido unos cambios en su cabello, en la forma que lleva el cabello. Estoy viendo mucho más las perlas. La estoy viendo estratégicamente a veces en la forma que comunica mucho más calmada. Pero de nuevo, eres quien eres. Sí, eres quien eres. Y es como yo cuando tengo mis clientes, tú le dices al cliente y le recomiendas, pero al final el cliente hace lo que hace. Y perfecto, porque es quien eres, pero de nuevo, ya uno tiene que decir, ya yo no soy Jennifer, ya yo no soy Jovin, por ejemplo. Ya Jovin no es Jovin. Jovin representa también de cierta manera al Estado. Entonces, ojo con lo que estás comunicando en Twitter, porque no eres tú. Igual cuando eres un representante. Hablábamos totalmente de eso y en evidencia la presencia, volvemos a Claudia. Vemos que Claudia utiliza la imagen y la figura de su esposa en momentos puntuales, oficiales y precisos. La presencia del señor Jovin en las cosas de gobierno. ¿Les parece útil, no útil, importante que se vea el apoyo de él? ¿No? Se supone, y eso está establecido, de la figura de la primera dama se había establecido y fue en Estados Unidos que se empezó como una proyección de labor social. Esa figura, esa pareja no entra en nada, o se supone que no entra en nada de cosas de gobierno, porque no es un candidato electo. No es candidato electo. Anteriormente, a una de las primeras damas le hicieron hasta un escudo, con el escudo de Puerto Rico, y yo rápido brinqué porque el escudo de Puerto Rico solo se usa para los electos y los secretarios. Entonces, se le está tratando de dar un espacio que no debe tener, porque es la pareja del gobernante, pero no cumple ninguna función dentro del gobierno. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Ofrecemos además los servicios de centros de imágenes, MRI, laboratorio clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos. Llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. ¿Las expresiones del señor Jovin benefician la gobernanza? Yo creo que la afectan precisamente porque él no cumple ninguna función en el gobierno. Es casi como un cheerleader de la gobernadora. Perdonando, ¿verdad?, la expresión. Pero yo no sé, a mí me parece que y me repito, ¿no? Pero la cuestión es que se está gobernando como si todo fuese un show, como un espectáculo. A mí me parece, por ejemplo, hace algunos días la conferencia de prensa en la que se anuncia que se va a llevar a cabo el concurso de Miss Universo en Puerto Rico, como si estuviese diciendo que la Junta de Control Fiscal se va a retirar y va a permitir que ella pueda administrar el país como quiera, o que le van a dar otra vez el % que le corresponde a la Universidad de Puerto Rico después que le retiraron la mitad del presupuesto. Pues no, lo que vamos a hablar es del concurso de Miss Universo. Entonces eso es más como un espectáculo que otra cosa. Y volvemos, ¿no? El espectáculo incide negativamente en la administración, por supuesto, porque tú no estás haciendo un show mediático, tú lo que estás es gobernando un país. Claro, pero mucha gente piensa que eso es lo que le hace ganar. Probablemente, para desgracia de la humanidad. Sí, porque vivimos de reality. Sí, estamos viviendo en un reality y la verdad es que... Entonces, hablando, para hacer la comparativa con Bukele, un personaje también así, que se ponía su gorra de pelotero, que parecía un muchacho, y finalmente llega y quiere agarrar el toro por los cuernos
la comunicación de él como la gente. ¿Cómo ha logrado convencer a la gente desde la comunicación a que se sometan yo he leído, no es que él ha ayudado a que la gente, ¿verdad? Los narcos y los malos estén en la calle, es que nos ha encerrado a nosotros. Pero es la comunicación. Él tocó el tema neurálgico que había en El Salvador y era la seguridad y eran las pandillas. Y con lo primero que él trabajó fue con eso. Y lo proyectó y presentó las cárceles y presentó que vamos a sacar a la gente, que ahora la gente no va a estar encerrada, ahora la gente va a poder salir a la calle. Eso a la gente... Pero tiene perímetros. Exacto. Tiene perímetros, pero la gente lo que dice... Donde usted no puede pasar. Pero la gente lo que ve es que las pandillas están en su lado. Cárcel. Y además, interesante porque quizás la gran mayoría de los salvadoreños apoya esa gestión. Por otro lado, él ha cambiado la Constitución. Antes no podía repetirse dos cuatrienios, pues ahora sí se puede. Antes eran 4 años, pues ahora son 6. Es decir, es un tipo que ha legislado, porque tiene control también sobre eso, para quedarse en el poder. Pero como la seguridad era el tema principal, por lo menos en el exterior, la idea que se tiene es que hay un gran apoyo en El Salvador para Bukele, que por cierto se reunió en la campaña de Trump con Milei, Bukele y el hijo de Bolsonaro en la campaña de Trump con el discurso conservador, cuando es obvio que Nayib Bukele no es necesariamente el mismo discurso el que utiliza, pero en el asunto de la seguridad y de la construcción de cárceles enormes donde hay miles de personas. ¿Le gustan las cárceles? Que no recibieron ni siquiera un juicio. Sí. O sea, es por apariencia, hablando ahora de las apariencias. Usted es culpable por su apariencia. Y eso es lo que ocurre en El Salvador y estamos todos muy contentos con que, pues, estamos muy seguros. Claro, como no vamos a estar seguros si han metido preso casi al 2% de la población. Por eso, y se establecen perímetros donde usted puede transitar y no puede transitar. A mí me preocupa que he leído varias veces en redes sociales, en Puerto Rico necesitamos un Bukele. Por eso lo traigo a colación. ¿Te parece? Es un asunto de un discurso unívoco, homogéneo. Hay un problema de seguridad, pues eso es lo Pero que hay que podríamos resolver. tener un Bukele. Sí, Yo creo que sí. Yo creo que sí, estoy segura. No, en la vida todo es posible. Yo como... O sea, no es que lo estoy diciendo que lo debemos tener. No, Sí, estoy pero- diciendo Que los personajes existen. Sí. Podríamos. Y todo depende del contexto histórico, pero ¿verdad? Poniéndome el sombrero de lo que me toca, que es de estratega de comunicaciones, a mí el caso de Bukele me parece un caso extraordinario de la efectiva utilización de la tecnología para conectar. Tienes que conocer quién es tu votante y conectar cómo este hombre vivía en las redes sociales, en TikTok. Los TikToks eran de millones de repeticiones, los Reels. Realmente es el primer jefe de Estado, porque vimos un atisbo en la campaña de Obama, que es cuando comienza a utilizarse las redes sociales, pero esta persona acaparó de forma estratégica las redes sociales para crear una campaña donde todo el mundo se sentía conectado con él y donde hacía storytelling todo el tiempo. Eso maravilloso. es también lo que hizo el electo alcalde socialdemócrata de Nueva York. Una conexión directa con las redes sociales todo el tiempo, y obviamente eso le acercó a las comunidades de inmigrantes, a las comunidades en Nueva York, voy a decir mayoritarias, no minoritarias, que son los hispanos, los mexicanos y todos los que son inmigrantes, y los que son minorías en la mayoría de los demás estados, pero no necesariamente en Nueva Yo creo York. que nuestros candidatos tienen mucho que aprender referente a la utilización de las redes sociales. En Puerto Rico las redes sociales se utilizan para repostear o republicar anuncios de campaña que salen en televisión. Bueno, no, yo creo que hemos tenido campañas que fueron muy fuertes en las redes sociales. Mencionemos a Alexandra Lúgaro. La realidad que se basó su campaña básicamente en eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico también tenemos una población bastante envejeciente que necesita todavía la otra conexión. Pero ahí tengo que diferir contigo.
Mi papá tiene 85 años y mi papá consume la mayoría del tiempo YouTube. Y mi papá tiene su cuenta de Facebook y conozco una comunidad que se comunica a través de Facebook. Obviamente Facebook. Facebook de hecho, Facebook se Es el plantea sitio de los viejitos. Facebook la usamos los viejitos. Exacto. Sí, sí. Pero sí, a mí me parece que por ejemplo, en las pasadas elecciones, la alianza tuvo un buen uso de las redes sociales. Yo no podría decir que o sea, estoy de acuerdo con Marisa, que no se usa mucho perdón. No vamos a pedir vuelta. No, pero para que la gente diga cuál es cuál, pero ya lo saben. Mala mía. Tranquilo. No se usa mucho las redes sociales. No. Yo creo que los políticos en Puerto Rico todavía no han usado eso como un buen recurso. A mí con todo el respeto, yo pienso que los políticos en Puerto Rico tienen una comunicación psicótica. A cualquier argumentación, la respuesta siempre va a ser la misma y es utilizando un viejo recurso que es el miedo. Y entonces en Puerto Rico es como mágico. Puedes estar hablando de las condiciones climatológicas y alguien dice, váyase para Cuba o váyase a Venezuela. Entonces es como que, bueno, pero ¿cuándo vamos a hablar de cómo se administra el país, etcétera, etcétera? Vamos a usar las redes sociales para algo. Las redes sociales se usan para el acoso, no se usan para otra cosa. Por eso mencionaba a Rivera Chats. Bueno, Rivera Chats, que no es un niño, utiliza las redes sociales. ¿Para qué? Para acosar a los adversarios, incluyendo los artistas, ¿no? Entonces es como hay un buen recurso que no se utiliza. Ya está. Sí. Siguiendo con las redes sociales, a mí me preocupa eso desde el punto de vista de que los haters hay mucha gente que está allí para eso nada más. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que el que quiera aportar o el que quiera decir algo evita entrar. Yo en par de ocasiones corregí algo y me dijeron hasta del mal que me iba a morir. Pero Marisa, yo quisiera pensar en algún momento que, al igual que los Estados Unidos, decían que había una mayoría silente, escondida, que fue la que levantó a Trump. Que hay una mayoría silente en Puerto Rico que le pasa como a ti, que se sale o porque dice, mira, no voy a recibir este agravio, y que luego un día va a despertar con una gran campaña de redes y con una gran comunicación y con una gran posibilidad de tener una gobernanza y con un gran candidato, porque eso es bien importante, con una gran proyección. No estoy diciendo que no haya habido ninguno, no estoy diciendo que los que hay no lo son. Claro. Simplemente digo que utilizando todas estas herramientas que hemos discutido hoy, podemos mirar una gobernanza distinta. Punto de encuentro. Que haya una tormenta perfecta, sí. Coincide, Sí. Punto de encuentro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Punto de encuentro. Si se dan todas las variables Por necesarias, porque no solamente el candidato, es el equipo que todo rodea a ese lo que hay. candidato. Sí, sí. Así que totalmente de acuerdo. La tormenta perfecta. Bueno, pues tuvimos un punto de encuentro. Podríamos pronosticar una tormenta perfecta. Quiero agradecerle a los tres que me hayan acompañado. Conversábamos con el periodista y profesor Rafael Acevedo, con la relacionista y profesora Marisa Vega y con la especialista en comunicación no verbal Vanessa Marzán. Hemos llegado al final. Gracias, la conversación estuvo súper interesante. A ustedes les exhorto a que busquen este capítulo y el próximo de Punto de Encuentro. Soy Sonia Valentín, así que búscalo aquí en Sonia Valentín Entre Medios.